hacemos cuando nos despertamos por la mañana? Checamos nuestro teléfono celular para ver si tenemos correos, mensajes o llamadas. Allí mismo revisamos nuestro calendario y vemos los pendientes para el día. Mientras hacemos esto, nos damos cuenta de que alguno de nuestros contactos nos reenvió una infografía que resume las noticias del día. Otro más nos envió memes de la misma noticia y al entrar a cualquier red social, lo primero que aparece es el video de la noticia en cuestión. En menos de 5 minutos ya tuvimos 3 acercamientos distintos a una misma noticia que puede ser tan importante como el sismo que afectó severamente a alguna región del país o algo tan trivial como un ciudadano prepotente que se burló de alguien en público. ¿Las dos noticias son igual de importantes? Definitivamente no. Entonces, ¿por qué las tratamos como si así fuera? Estar al tanto del chisme del día no nos convierte en personas informadas y estar informados de las noticias de primera plana no nos transforma en analistas políticos si damos una opinión al respecto. Para hablar y opinar es necesario estar bien informados y, además, tener criterios desarrollados de valoración. El conocimiento es el resultado de integrar los datos y la información con la experiencia y los valores, no solo nuestros, sino de personas dedicadas tiempo completo a esa especialidad. Cuando tenemos el conocimiento, podemos tomar decisiones y darle un uso a la información para que sirva a nuestra vida presente y futura. El desarrollo de la tecnología que hemos vivido en el último siglo ha logrado que la información se distribuya de forma masiva hasta lugares que antes estaban incomunicados. ¿Realmente vivimos en plena sociedad de la información y en plena era del conocimiento? En realidad, todas las sociedades han sido sociedades de la información y en todas las eras los conocimientos se han desarrollado y difundido. Es cierto que con la unión de las computadoras, las telecomunicaciones y la microelectrónica se desarrollaron el Internet y los demás medios de comunicación masivos, la telefonía, la prensa, la radio, el cine y la televisión. Conforme se inventaron estos medios y se pusieron a la venta los aparatos para que la gente pudiera recibir sus señales en su propia casa, más gente tuvo mayor acceso a información y conocimientos. Pero también es cierto que cantidad no significa calidad, que la propaganda comercial, la nota roja, el amarillismo, las fake news han banalizado, relativizado y confundido a quienes no saben ver, escuchar ni seleccionar los contenidos. Por otra parte, hay quienes por vivir en zonas desconectadas o pobres no tienen acceso a los medios de comunicación y esto provoca una brecha digital, una diferencia de acceso y preparación que tiene efectos sociales negativos porque los pone en desigualdad frente al mundo. Los medios de comunicación masiva transportan información, imágenes y señales a todas partes del mundo hoy en día a alta velocidad y en volúmenes enormes para realizar todo tipo de intercambios sin fronteras y a larga distancia. Han ensanchado el mundo, pero al mismo tiempo lo han reducido. Tenemos cientos de canales de televisión disponibles y todos vemos las mismas series de televisión que están de moda. Tenemos al alcance miles de recetas en línea, pero acabamos pidiendo las mismas pizzas. Encontramos muchas opciones de bebida cuando vamos a la tienda, pero escogemos la marca más popular. Seleccionamos la ropa que usamos porque nos gustó cómo se le veía a alguien del otro lado del mundo. E incluso leemos los mismos periódicos que alguien en Estados Unidos o España, aunque vivamos una realidad distinta en este país. El mercado mundial ha crecido. Accedemos a más conocimientos que acompañan el proceso de globalización. Pero todo esto, ¿nos hace felices y satisface? ¿Qué nos falta? ¿Qué me falta? Esta es una pregunta simple que nos puede orientar. Un autoanálisis de nuestra relación con los medios de comunicación. Algo necesario para identificar aquello que, a pesar de la abundancia de información, datos y conocimientos disponibles, no contribuye a nuestro bienestar.
Sin Internet no podríamos tener acceso a la información, comunicación y contenido que consumimos diariamente a través de nuestras computadoras y celulares. Esta red de comunicación ya es parte de nuestra vida diaria y es un servicio más que pagamos en las cuentas que nos llegan mes con mes. Para nosotros es una señal mágica que entra a nuestras casas o lugares públicos y permite comunicarnos con todo el mundo, cumplir con nuestras tareas y trabajos desde la comodidad del hogar. Sabemos que llega a nuestra casa gracias a un módem que recibe y distribuye la señal, pero detrás de eso hay un sistema de cables submarinos que nos conectan con el resto del mundo. Sí, escuchaste bien, cables submarinos. No es gracias a un sistema satelital o inalámbrico a nivel mundial. Y el antecedente de estos cables submarinos es el telégrafo. Fue el primer medio de comunicación que permitió que las personas se comunicaran desde largas distancias en forma rápida. Bueno, era rápida comparada con los viajes en barco que duraban días y eran necesarios para llevar las cartas, noticias e información escrita de un país a otro. Veamos en qué consistió la implementación del dichoso cable. El telégrafo empezó a usarse como medio de comunicación en 1837. Un telegrama era un mensaje de texto codificado que se enviaba usando electroimanes a distancia conectados por cables. Estos electroimanes dibujaban el código del mensaje que llegaba por el cable. Los primeros mensajes que se enviaron no podían ser largos ni detallados, porque tardaban horas en enviarse y recibirse. Pero con este avance, la gente podía tener la información de los acontecimientos nacionales e internacionales de forma más o menos inmediata. El telégrafo comenzó como un fenómeno local en Estados Unidos y Reino Unido. Tuvo que pasar un tiempo para que los sistemas de estos dos países pudieran unirse y así poder unir a dos continentes en comunicación directa. Esto fue posible gracias al cable telegráfico transatlántico, un cable de cobre submarino que se encuentra a lo largo del Océano Atlántico. En su momento marcó una revolución, no solo en materia de comunicación, sino en el desarrollo de todos los recursos, infraestructura y materias primas necesarias para construir esta gran red de comunicación. Un ejemplo es la gutapercha, sí, gutapercha, un látex natural que se obtiene de árboles originarios de islas asiáticas que funciona como un excelente aislante en objetos de uso doméstico e industriales. En este caso resultó ser el mejor aislante del momento para recubrir el cable telegráfico submarino. Para unir dos continentes por medio de un cable se necesitan miles de kilómetros, así que la explotación de la gutapercha en su estado natural provocó que este árbol casi se extinguiera, además de las jugosas ganancias económicas que recibieron las empresas británicas que monopolizaron el mercado de cables telegráficos. Como siempre, el progreso tiene costos muy altos para los ecosistemas y el medio ambiente. Genera riqueza, pero también mucha pobreza en pueblos y naciones completas, debido al acaparamiento y explotación excesivo de los recursos naturales que quedan en manos de algunos cuantos magnates. Para 1866, el cable telegráfico transatlántico había sido tendido en el fondo del Océano Atlántico y unía a Irlanda con la isla de Terranova en Canadá. Fue hasta este año que el servicio de telégrafo internacional funcionó sin interrupciones. Este hecho marcó el inicio de las nuevas eras de telecomunicación, al permitir que varias partes del mundo se conectaran y pudieran comunicarse de manera rápida y eficiente. La idea del cableado submarino para conectar a los países de forma inmediata sigue vigente hoy, pero ahora los cables que atraviesan los mares son de fibra óptica y están cubiertos con 7 capas que los protegen, aunque el aislante ya no es de gutapercha. Gracias a esta red de cables de fibra óptica que transmiten cientos de terabytes por segundo, tenemos servicio y conexión de Internet que llega casi a todo el mundo. Nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo en cuestión de segundos. La historia del telégrafo y su visionaria red de cableado es un ejemplo de cómo los medios de comunicación generan progreso en la humanidad. Pero siempre hay alguien que saca ventaja. En este caso fue Reino Unido. Durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX,
Reino Unido dominó los sistemas de cables eléctricos submarinos y, por lo tanto, las comunicaciones mundiales. Los británicos tenían una ventaja clave, la gutapercha, este caucho aislante que fue muy popular en su época. Se cultivaba principalmente en sus colonias del sudeste asiático, específicamente en lo que hoy es Malasia. Reino Unido también tenía empresarios dispuestos a invertir en cables submarinos, y había una enorme demanda que venía de todos los rincones de su imperio. Se estima que para 1892, las empresas británicas eran dueñas de 2/3 de todos los cables telegráficos submarinos del mundo. Este hecho aseguró el poder de Reino Unido sobre las comunicaciones mundiales y fue clave para el triunfo de la Triple Entente, o la alianza entre el Reino Unido, Rusia y Francia durante la Primera Guerra Mundial, ya que su estrategia infalible fue cortar los cables que conectaban al Imperio Alemán con el resto del mundo, obligándolo a depender de las comunicaciones inalámbricas que podían ser interceptadas. Los medios de comunicación son más que una herramienta para estar en contacto con la sociedad o el público. Son aliados de quien los sepa usar a su favor. El cine es uno de los medios de entretenimiento por excelencia. ¿Qué hacemos cuando queremos salir con nuestros amigos? Vamos al cine. Y cuando tenemos una cita romántica, vamos a ver la película que acaba de estrenarse. ¿Y cómo podemos entretener a los más pequeños de la familia? Llevándolos al cine. El cine como espectáculo comenzó en París en 1895 con la proyección de las primeras filmaciones mudas de los hermanos Lumière. Allí inició su historia como arte y entretenimiento. Por su alcance, el cine es mucho más que eso. Es considerado un medio de comunicación de masas porque es un canal artificial para transmitir mensajes. No solamente a través de las películas, sino de los anuncios y noticias que se dan a conocer antes de la función. Originalmente, a principios del siglo XX, antes de la proyección de películas, se transmitía un noticiero que informaba a la gente los últimos acontecimientos internacionales y temas de actualidad. Tenía la ventaja de tener un público cautivo al que podía enviar mensajes o incluso propaganda política para persuadir. En esta época aún no existía el televisor, así que el cine era el mejor medio para anunciar algún producto, informar y divertir. Como todo medio de comunicación, también se convirtió en una herramienta que funcionó a favor de los gobiernos en turno. En la Unión Soviética, el líder de los bolcheviques, Vladimir Ilich Lenin, estaba consciente de la importancia del cine como medio de comunicación y afirmó que el cine era la más importante de las artes para él y su pueblo. Si tomamos en cuenta que casi toda la población rusa era analfabeta, el cine y la radio pronto se convirtieron en los dos medios de comunicación masiva más eficaces para informar, pero también para propagar ideas e idearios políticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cine fue uno de los aliados más efectivos de uno de los dictadores más poderosos de todos los tiempos, Adolf Hitler. Hitler, asesorado por su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, usó el cine como una forma de distribuir propaganda audiovisual, como vehículo de reclutamiento de jóvenes y aparato motivacional. Gracias a la proyección de la propaganda nazi, su ejército creció y su ideología llegó a todos los rincones de Alemania con éxito. Es decir, la propaganda formó parte de su manera de atraer, convencer y fascinar a las masas. El cine no fue el único medio usado y abusado por Hitler, incluso antes de que llegara al poder. Ya en 1925 escribió en su libro Mein Kampf lo siguiente: la radio es un arma terrible en manos de quienes sepan hacer uso de ella. Al externar esto, revelaba uno de sus planes para adoctrinar a su país en la nueva ideología o la nueva religión política llamada nazismo. En 1933, cuando Hitler alcanzó la Cancillería, una de sus primeras preocupaciones fue tener el dominio total de las ondas radiofónicas. Para ello, el hábil Joseph Goebbels, utilizando todo tipo de recursos psicológicos, convirtió a la radio en un instrumento de propaganda. En los años en los que Alemania estuvo en guerra, las radiodifusoras alemanas retransmitían a través de poderosas ondas a distintos países de Europa.
Esto dio lugar a la llamada guerra psicológica, pues se difundían duros ataques contra los países y las tropas aliadas. Hitler tenía muy claro que sus ideas no tendrían éxito a no ser que también fueran compartidas por las masas. También tenía claro que, entre más grande es el número de personas que piensan igual, más fuerza tendría su líder para llevar a cabo la supuesta misión alemana de cambiar al mundo. Sus estrategias de convencimiento radiofónicas estaban planeadas con precisión. Hacían uso de la retórica y la oratoria. Utilizaban medios de persuasión como la música y distintos cambios de voz y de tono. Esto llevaba a los oyentes a estar sumamente atentos a lo que se decía. Además, para el Führer, la constancia y la repetición eran imprescindibles para conseguir el éxito. Por eso insistía a los locutores de radio que los contenidos nazis deberían estar presentes en cada momento. Como bien predijo él mismo, la radio se convirtió en un arma terriblemente cruel y exitosa para esparcir su mensaje de odio contra quienes consideró seres sucios, atrasados e inferiores a los descendientes de la raza aria. Al controlar los medios de comunicación, controló a la gente y la condujo hacia uno de los peores proyectos de destrucción humana que ha tenido la historia. El uso bélico y cruel que se le dio a la radio durante las guerras quedó muy lejos de la finalidad artística y de entretenimiento que se le dio en 1910, cuando se transmitió por primera vez una ópera en vivo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York. Todo un acontecimiento. Gracias al desarrollo de las señales radiofónicas, en la actualidad contamos con muchas estaciones para escoger. Hay estaciones de música, de noticias, de chismes, entrevistas, plática casual, de todo. Aun cuando los medios digitales avancen sobre los medios de comunicación tradicionales, sabemos que la radio siempre está presente para entrar en comunicación. La radio ayudó a que, después de la Segunda Guerra Mundial, la televisión se considerara el medio de comunicación de masas por excelencia. Este aparato, también llamado caja boba por algunos de sus detractores y críticos, posee los elementos que distinguían a los medios existentes antes de su invención: el sonido de la radio, la imagen del cine y el texto de los periódicos. Además de tener todas estas características, la televisión cuenta con la inmediatez y lo masivo. Una señal de televisión puede transmitirse en todo el país simultáneamente y llegar a una gran audiencia. Con la televisión casi podemos ver los hechos en el momento en el que suceden, como si estuviéramos allí y en alta definición. No tenemos que esperar, como antes, a leer la noticia impresa al día siguiente o enterarnos hasta la proyección de cine. Cuando el aparato de televisión se fabricó de manera masiva, fue la gran novedad que distinguía a las familias de la creciente clase media. Poseer una televisión era símbolo de un buen estatus social. No cualquiera podía comprar una y tenerla y asignarle un lugar privilegiado en la sala de su casa. Sin embargo, disfrutar de este prestigio y de la oferta de los canales que existían tenía su precio. El televidente se veía obligado a recibir la cada vez mayor publicidad de diversos productos y servicios comerciales, propaganda política y una programación impuesta, la mayoría de las veces con un pobre contenido. No tardaron en llegar los estudios y análisis críticos desde la pedagogía, las ciencias sociales e incluso desde las ciencias de la comunicación. La llamaban caja boba o caja tonta, por su poder de captar la atención de las personas durante horas, programa tras programa, como si se tratara de un truco de hipnotismo, expuestas a mensajes publicitarios que proyectan modelos de felicidad con base en la compra de los productos anunciados. Bueno, la publicidad siempre ha intentado hacer eso. Su función es que la gente compre los productos que le hicieron creer que necesita. Cuando hubo más variedad de programas, no siempre eran edificantes o informativos. Telenovelas, programas de concursos y chismes de farándula. ¿Disfrutar de una forma de entretenimiento es perder el tiempo? ¿Tú qué crees? ¿Crees que la mayoría de los programas de entretenimiento conducen al consumismo? ¿En dónde se dibuja la línea del entretenimiento sano y el entretenimiento vacío? Comenta en nuestras redes sociales. Tu opinión es importante. Vamos a escuchar las reflexiones de Rubén Darío Vázquez.
Él es maestro de comunicación y experto en diseñar mensajes específicos para distintos públicos en medios tradicionales y digitales. ¿Cuál fue el papel de la televisión en momentos históricos como las guerras mundiales? Durante la Primera Guerra Mundial no hubo televisión, sin embargo, durante la Segunda hubo un momento en el que la televisión era de bastante ayuda, puesto que todos los anuncios oficiales, toda la forma en la que el gobierno estaba actuando, los diferentes gobiernos estaban actuando, se estaban desarrollando a través de la televisión. Y en ese sentido, pues también sirvió para lo que los gobernantes avisaran de cuáles eran las políticas que estaban tomando, de cuál era la postura que estaban desarrollando en ese momento, cuáles eran, digamos, los diferentes momentos en los que estaba el conflicto armado y, por supuesto, en toda la forma en la que los gobernantes estaban alentando a la población a seguir adelante, alentando a la población a aguantar el conflicto armado de esa manera tan terrible que se estaba viviendo en ese momento. ¿Cuál fue la importancia de la televisión como medio de comunicación de masas en nuestro país en el siglo XX? En algún momento la televisión sirvió como un referente de identidad para el pueblo mexicano. Hay que recordar que durante la primera mitad del siglo XX la sociedad mexicana venía de un conflicto armado que propiamente no terminó en 1917 con la Constitución, con la firma de la Constitución, sino en realidad una serie de guerrillas que siguió a lo largo de muchos años. Ese país fragmentado, ese país dividido, encontró precisamente en estas manifestaciones culturales que estaban a través de los medios de comunicación y particularmente de la radio y de la televisión, una forma de identificarse y de crear una sensación de pertenencia con la población en general. ¿La televisión sigue teniendo la misma importancia como medio de comunicación que hace 20 años? La verdad es que no. La verdad es que con el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación y todas las formas de entretenimiento y todos los medios de comunicación que se gestaron precisamente a través de estas plataformas digitales, la televisión poco a poco ha ido cediendo terreno a otras manifestaciones, a otras plataformas, a otros medios de comunicación. En este sentido, creo que la televisión sigue siendo un medio de comunicación importante para la sociedad mexicana, pero en definitiva la importancia año con año va perdiendo terreno. ¿La televisión está en ventaja o desventaja frente al desarrollo de los medios digitales y el Internet? Para responder esto habrá que entender de una manera mucho más profunda cómo se está dando el consumo de medios en este momento. Y nosotros lo que sabemos es que los usuarios de las tecnologías de información y comunicación han cambiado radicalmente la forma en la que consumen medios de comunicación. Antes eran espectadores pasivos que simplemente se sentaban a ver qué contenidos ofrecían los medios. Hoy son consumidores totalmente activos que están buscando diferentes tipos de contenidos y que estos sean disponibles, que sean variados, que sean gratuitos, que sean mucho más interesantes y mucho más diversos que lo que nos puede ofrecer la televisión. No existe esta gran oferta de contenidos, no existe esta gran diversidad de contenidos y por eso los usuarios prefieren los medios digitales. ¿Cuáles son los pros y los contras de los medios de comunicación en masa? Mientras que los medios de comunicación masiva le hablaban a cualquier persona, los medios digitales buscan personas de una manera muy concreta, muy específica. La gran desventaja que también tienen estos medios de comunicación es que sus contenidos no están disponibles todo el tiempo. Las plataformas lo que hacen es lanzar una parrilla de contenidos y simplemente poner horarios para que los usuarios puedan verlos. Esto funciona solamente con ciertos tipos de contenido muy específicos, o sea, como por ejemplo eventos deportivos o entregas de premios, desfiles, etc. Digamos,
situaciones que tienen gran trascendencia en vivo. Por otra parte, los medios digitales, bueno, pues tienen a demanda, tienen disponibilidad permanente estos contenidos, lo que hace que se los vuelvan mucho más atractivos. Entonces, en este momento, digamos que eso es lo que está sucediendo. Ahora, una gran ventaja que tienen los medios de comunicación masivos en este momento es precisamente esa, digamos, esa oportunidad de llegar a una gran cantidad de personas, digamos, en situaciones que son muy complicadas. Por ejemplo, durante las diferentes tragedias que hemos atravesado, por ejemplo, el último terremoto del 2017, la televisión y la radio fueron de gran ayuda en ese sentido porque nos estuvieron informando cuando se cayó internet. No teníamos internet, no teníamos acceso a medios digitales y eso hizo que tuviéramos que regresar a escuchar la radio, tuviéramos que prender la televisión para saber qué es lo que estaba pasando y de esa manera tomar medidas adecuadas, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja que tienen los medios, que siguen siendo masivos, que en algún momento pueden ser utilizados para de alguna manera tener o llegar a grandes segmentos de la población en momentos que sean muy problemáticos. Una sociedad que no se entretiene es una sociedad que va a estar en constante conflicto, que va a estar tensa, que va a tener altos niveles de frustración. Durante mucho tiempo a la televisión se le llamó la caja tonta. Y eso era porque se consideraba que el tipo de entretenimiento que nos mostraba era bastante simple y que incluso en algunos momentos podía llegar a ser un insulto al intelecto. Sin embargo, quienes la llamaban así no consideraban que la educación, la formación, los valores, las diferentes opciones que una persona tiene para entretenerse dependen de uno mismo. O sea, no tendríamos por qué delegar a la televisión o a los medios de comunicación la educación de nosotros mismos, la educación de nuestros familiares, de nuestros hijos, etc. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en el consumo de los medios de comunicación. Sucede mucho en este momento. Nosotros en los medios digitales vemos una gran cantidad de contenidos que pueden ser absurdos, que pueden ser banales, pero dependerá de nosotros el balance que queramos hacer. Quizá nos podamos divertir muchísimo viendo memes y después leer un ensayo genial. Quizá a lo mejor nos divertamos viendo una cápsula de bromas y acto seguido a lo mejor vamos a ver un tutorial que nos va a enseñar a utilizar un programa de computación que necesitamos en nuestro trabajo, en nuestra escuela. La responsabilidad del entretenimiento depende únicamente de nosotros y como nosotros somos quienes tenemos que tener responsabilidad no solamente en la calidad de contenidos, sino en el tiempo que dedicamos a verlos. Hay que en este sentido aprenderlos a balancear. No es responsabilidad de ningún medio de comunicación digamos, el producir contenidos banales. Si no los consumiéramos, simplemente no lo harían. Sin embargo, es importante que nosotros, en la medida en que seamos mucho más exigentes, los medios de comunicación y las plataformas digitales nos darán contenidos mucho más exigentes. Lo preocupante es lo invasivo que pueden llegar a ser estos mensajes. Como hemos revisado, en todo uso de medios de comunicación masiva hay un precio que pagar por la diversión y el entretenimiento. El precio deja de ser solo monetario. El precio también lo pagamos con nuestra vida, con nuestro tiempo, como zombies, en un mundo de muertos vivientes. Sin la comunicación real que nos ayude a explicarnos quiénes somos, por qué estamos donde estamos, quiénes fuimos antes. ¿Esto vale la pena? Si pensamos que el conocimiento nos libera de nuestros miedos y nos ayuda a resolver nuestros problemas, entonces no vale la pena que nos quiten el tiempo. La pérdida de empatía ante los conflictos de los demás es la pérdida de la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, además de exponernos a ser la próxima víctima de las redes sociales para acabar siendo la noticia o el meme del momento. El mundo no cambia por arte de magia, lo cambiamos cada uno de nosotros con nuestras acciones y pensamientos. No vivimos en el mejor de los mundos posibles, como alguna vez sentenció el libre mercado, con la intención de convertirnos en las ovejas de un rebaño.
Si tenemos los medios de comunicación, hay que usarlos con información y conocimiento en beneficio propio y de todos los demás.